Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Muy buenos días a don José Manuel Arroyo, presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, a don César Fernández Rojas, presidente de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, don Hernán Vega Miranda, coordinador nacional de la comisión, doña Rocío Leiva, vicepresidenta del Colegio de Abogados, don Antonio Ayales, querido amigo, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, conferencistas internacionales, muy especialmente bienvenida doña Adela Cortina y don Germán Starkler. También quiero dar un saludo cariñoso a doña Vera Solís y a todo su equipo, en quienes he recibido con enorme entusiasmo siempre en mi oficina, pudiendo hablar sobre un tema que nos convoca a todos y a todos. Y es que precisamente el tema de la ética en una Costa Rica entrada en el siglo XXI, que se basó y se formó con ciudadanos tremendamente apegados a la ética, sigue siendo un tema vigente, inalcanzable, en algunos sentidos todavía para poder lograr permear en todas las instituciones y en todos los seres humanos, porque sigue habiendo cuestionamientos sobre la misma. Y desde ahí hay que hacer un reconocimiento a quienes han trabajado y han vivido apegados a la ética, que creo que somos la mayoría de los costarricenses, de los funcionarios públicos y de los ciudadanos. Voy a decir una anécdota. Cuando a mí me tocó servir en el Ministerio de Seguridad Pública, en algunas ocasiones se hablaba sobre un policía que había hecho un acto indebido y yo siempre decía, pero hay 10.000 que lo están haciendo bien. Hablemos de los 10.000 que lo están haciendo bien también, como parte de la contraparte que merece las verdades en este país. Y quisiera comentarles que según Immanuel Kant, gran filósofo alemán del siglo XVIII, la conducta humana siempre debe tener un imperativo categórico hacia la ética. Para él no es una cuestión relativa, sino un mandato. Y dice que nuestro actuar siempre debería también de ser un buen ejemplo para constituirse como una ley universal. Nos habla de una forma de caminar por la vida, pero no confundamos esta idea por la de imponer las propias visiones de mundo, porque no se trata de decirle a cada persona cómo vivir o cómo debe ser feliz según los dogmas o creencias propias. Y en esa línea aprovecho la ocasión para aclarar la casi cotidiana confusión entre ética y moral. No hablamos de imponer las morales propias, subjetivas y siempre coyunturales. La ética es distinta, es mucho más amplia, es parte de la filosofía y está encaminada a las concepciones más profundas que tienen que ver con principios y valores de las sociedades. Entonces, cuando hablamos de ética universal, nos referimos al respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Pensamos que las necesidades para una mejor calidad de vida de todas las personas sean la preocupación real de los estados. Nos referimos a la riqueza que no sea un exceso para algunas y miseria de tantos millones de otros excluidos y abandonados. Hablamos de una vida con justicia y en condiciones de equidad, y esto es el valor esencial de la dignidad humana. Y ese valor fundante de los derechos humanos tampoco se queda en no hacer daño al prójimo. Es buscar la manera de ayudarle positivamente, es buscar cómo interesarnos en la vida de los demás para que pueda desarrollarse y alcanzar una mejor calidad de vida, una mejor vida, una dignidad. Entonces, en esa visión de ética universal, a nadie se le dice cómo vivir, qué sentir, cómo, a quién amar, en qué creer, ni cómo ser feliz. Es tan solo tratar a las personas como fines en sí mismos y jamás como medios para obtener bienes futuros. Y ese es el tema del mundo globalizado que le concierne sin duda a la acción directa de los gobiernos, a sus decisiones y a sus políticas públicas. Porque la ética, como lo ha dicho Leonardo Boff, es el bien común. Es la relación social que asegura la existencia de cada persona y la vigencia de sus derechos. Por ello, señoras y señores, este comportamiento encaminado hacia la ética no es hipotético, no es opcional y tampoco hoy más que nunca resulta postergable. Es el hoy el que hay que cumplir. Por el contrario, es un mandato de la razón, libre de creencias y de dogmas. Es la certeza de lo justo que emana del fuero interno de la propia conciencia y, si se quiere, de la voz interior.
Sostengo entonces que este mandato fundamental de la ética en sí misma debe ser la hoja de ruta de todas las personas, en resumen, de toda la acción humana y particularmente de quienes ejercemos los poderes públicos del Estado y decidimos sobre los asuntos que marcan el rumbo de la sociedad, pero tampoco se queda solo ahí y de eso hablaré más adelante. Como lo han señalado algunos autores, sería una ética del bien común donde la vida misma sea el valor supremo. Son los valores del respeto al ser humano, a la naturaleza y a la vida en todas sus dimensiones. En palabras de la filósofa académica Adela Cortina, de quien he seguido su pensamiento por años y que hoy tenemos el honor de contar entre nosotros como expositora, la ética es un asunto de nuestro tiempo, donde se hace un planteamiento de cómo el ser humano debe desenvolverse en su contexto social para alcanzar mejores condiciones de vida utilizando la razón. Es decir, es un mandato que involucra la voluntad para hacer la inteligencia, la razón. Si hablamos del servicio público, este debe ser con justicia, que enaltezca a las personas y priorice en ellas. Implica el respeto a la dignidad humana, esencia de todos los derechos humanos, y eso significa actuar con total transparencia que debe exigir siempre a favor del interés público. Entonces acá hablamos de la ética en la función pública, la cual debe ser parte fundamental de la gobernabilidad, de la legitimidad y del fortalecimiento de la democracia, mediante la expansión de los derechos humanos, la gobernanza, el control ciudadano, el ejercicio de la democracia participativa directa, la rendición de cuentas y otros mecanismos de transparencia en el ejercicio de la función pública. Con esta claridad en su cumplimiento de la promesa hecha, inclusive antes de que las riendas del gobierno de la administración Solís Rivera, se propuso como uno de sus 3 pilares estratégicos avanzar hacia un gobierno abierto, transparente y eficiente en la lucha frontal contra la corrupción. Sobre esta idea impulsamos una nueva cultura en el sector público, como reza precisamente en nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2015-2021, abro comillas. Es sustancial promover una cultura nacional de ética, transparencia y rendición de cuentas, tarea que debe ir de la mano con el aporte organizado de la población, ejercicio del control ciudadano. La transparencia se relaciona, entre otras cosas, con el acceso a la información pública, la cual se facilitará mediante la implementación de un modelo de gobierno abierto que permita una relación más cercana y fiscalizadora por parte de los costarricenses. En esa línea hemos venido construyendo y a la fecha tenemos una mesa con la sociedad civil en materia de gobierno abierto, que trabaja temas como un proyecto de ley de acceso a la información pública, una política nacional de apertura de datos, una campaña de divulgación de derechos en el marco del gobierno abierto, informes de cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades internas y otros. Todas estas características impulsadas desde una visión ética son de impredecible incorporación en el caso de un gobierno respetuoso de los derechos humanos y arraigados a los principios democráticos. Por todo lo señalado, es claro que sobre nosotros recae un peso enorme, pues somos administración pública, pero el ejercicio de la ética es un asunto que por ser humano trasciende el ejercicio de la cosa pública y que alcanza el espacio de lo privado, es decir, de la sociedad en su conjunto. No somos buenos en el trabajo y malos en la vida privada. Somos consecuentes con nuestro accionar. Y como afirmamos antes, es una forma de vida. Es rescatar valores humanos fundamentales y eso no es únicamente una responsabilidad de los gobiernos de cada 4 años. Porque yo me pregunto, ¿habrá responsabilidades éticas en las actividades humanas del ámbito privado? Claro que las hay. Y créame que son muchas. A lo mejor más de la como parte fundamental de la sociedad quisiéramos reconocer y aceptar. Veamos algunos ejemplos. Los medios de la comunicación y la conducta individual de las personas en su cotidianidad. Primero, los medios de comunicación son empresas privadas, pero eso no les exime. Ellos, como cualquier otro negocio, tienen enormes responsabilidades, aunque no sean gobierno. Porque informar sobre un acontecimiento es cuestión muy seria, que sería que se prescriben conductas éticas a la hora de manejar
y divulgar la información. No se trata solo de la venta en sí misma, y si así fuera, es claro también de vender productos implica consideraciones éticas que no se pueden soslayar solo porque sí. Pero esto no siempre sucede y yo me pregunto, ¿es acaso ético fabricar una noticia para vender más sin importar a quién se perjudica y cuando se aleja el lector de la realidad? ¿Están las empresas privadas eximidas de responsabilidades éticas con la sociedad? ¿Es ético falsear titulares para desbalancear un gremio o vilipendiar a un gobierno solo porque no nos gusta cómo se hacen las cosas o porque se aleja de la línea de pensamiento? ¿Es ético sacrificar la objetividad en los altares del consumo sensacionalista solo para vender un producto sin pensar en quién puede perjudicar? ¿Es ético engañar así a las personas que consumen esos productos masivos de la comunicación? También pienso que la ética es un tema de la sociedad civil cuando se mira desde el fuero interno, porque me pregunto, ¿es ético buscar 1000 formas para evadir los impuestos a que todas y todos nos corresponde pagar? ¿Es ético ignorar la ley y no asegurar a quienes hacen el trabajo doméstico en nuestras casas? ¿Es ético no pagar el salario mínimo a nuestros trabajadores o no querer dar facturas timbradas en nuestros negocios? ¿Es ético ver conductas de maltrato y hostigamiento laboral o sexual y quedarnos a la sombra del silencio para no molestarnos o no denunciar? ¿Es ético fomentar la discriminación hacia quienes piensan o sienten igual que la mayoría y enseñarle a nuestros hijos a ejercer esa discriminación? ¿Es ético esconder la discriminación en cualquiera de sus formas detrás de los dogmas y creencias propios, como si las demás personas tuvieran la obligación de pensar igual o creer lo mismo que nosotros? ¿Es ético consentir el maltrato a las personas y mucho peor a las más vulnerables de nuestra sociedad bajo el argumento de que es un asunto privado y especialmente nos ocurre en temas de violencia de género? ¿Es ético justificar el machismo y fomentarlo enseñando a nuestros hijos que los hombres no deben llorar, que son los que mandan y que tienen derechos sobre los cuerpos de nosotras las mujeres? ¿Es ético exigir conductas intachables en el ámbito público cuando en el privado hacemos todo lo contrario? No. Ninguna de estas decisiones, entre tantas otras emanadas desde la razón y la voluntad, son éticas, y ninguna de ellas podría ser ejemplo de la ley universal. Como esperaría Kant, ninguna engrandece, pero todas se pueden superar. Trabajar para erradicarlas es nuestra labor como país, como sociedad. Es el mandato ético y el camino que nos corresponde recorrer a todas y a todos. Claramente es un asunto de gobierno, de transparencia y de políticas públicas encaminadas a la rendición de cuentas, al respeto y al fomento de los derechos humanos. Pero no perdamos de vista que también es un tema del hogar, de construcción de individualidades, del fuero interno y sin duda de la sociedad civil, a esa que sostiene la democracia cuando se mueve, cuando actúa y habla, cuando pide cuentas, se informa y reacciona con su voz, que es la voz del pueblo, ese al que siempre debemos escuchar, que nos exige, nos habla, ese cuyo bienestar es la verdadera y única razón de existir del Estado desde la modernidad. Muchas gracias.